No, querido pueblo, nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Dear people, we're once again to share the Word of God. Y vamos a anunciar el título. And let's announce the title, Mi iglesia. My Church. Y frente a una pregunta que Jesús le hace a los discípulos, And when Jesus asked a question to the disciples en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, on Matthew 16, responde Pedro en el verso 16 también lo siguiente, Peter replied on verse 16 the following. porque Jesús les había preguntado acerca de lo que opinaba la gente acerca de él. Because Jesus had asked him about what people thought about him. Y respondiendo Simón Pedro dijo, And Peter said, tú eres el Cristo, You are the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the God who lives. Entonces respondiendo Jesús, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, So Jesus replied, You are lucky, Simon, porque no te lo reveló carne ni sangre, because I was not revealed to you by blood or flesh, sino mi Padre que está en los cielos. but it was my Father who is in heaven. Y yo también te digo que tú eres Pedro, And I'm also telling you that you are Peter, y sobre esta roca, and about this rock, ya explicamos claramente que la roca es la revelación de Dios a Pedro. Sobre esa base, sobre esa roca, we have already explained that that rock, it means the revelation from God to Peter. dice así Jesús. It says, Y sobre esta roca And above this rock, edificaré mi iglesia, I will build my church, y las puertas del Hades and the doors of the Hades no prevalecerán contra ella. will not fight it. Estamos muy acostumbrados cuando nos encontramos con algún creyente We're really used that when we found a person who believes in God, a preguntarle, ¿de qué iglesia tú eres? we ask, What church are you from? Como si es que hubiera muchas iglesias. As if there were many churches. Pero sabe que la iglesia es una sola. But you know that there's only one church. Jesús dijo, mi iglesia. Jesus said, My church. Y cuando habla en algunas otras oportunidades de la Escritura acerca de la iglesia, And on different times, he had talked about the church too. siempre se está refiriendo a la iglesia fundada por Jesucristo. He's always talking about the church founded by Jesus. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Above this rock, I will build my church. También hay una cantidad de veces, especialmente en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, There are also in many times, especially on the book of Matthew, que habla acerca del reino de Dios. that he's talking about the kingdom of God. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 17, For example, on Matthew chapter 4, verse 17, dice, arrepentíos, it says, You must regret, porque el reino de Dios se ha acercado. because the kingdom of God has become closer. Y en Lucas And in Luke capítulo 17, verso 21, chapter 17, verse 21, dice, el reino de Dios está entre vosotros. it says, The kingdom of God is between you. Eso también lo dijo Jesús. That was also a thing that Jesus said. ¿Sabe que
You know that Hoy quisiera explicar en forma muy sencilla today I would like to explain on a very simple way esto que Jesús nos viene enseñando. this that Jesus has been teaching us. Porque algunos piensan, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Because many wonder, why would I go to church? Y la iglesia And the church fue fundada por el propio Salvador Jesucristo. was founded by the Jesus Christ. La necesidad de reunirnos, The need of joining, aunque hoy sea a través de este medio, even if it's through a phone today, escuchar y edificarnos en la palabra de Dios. we listen and we grow on the Word of God. Por eso That's me gustaría why leer hoy también en Colosenses, I would like to read today on Colossians, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, the letter of the Apostle Paul to the Church of the Colossus. un verso para no extender porque siempre nos pasamos en el tiempo. A verse only. Dice en el capítulo 1, It says in chapter 1, donde el apóstol Pablo pretende hacerles conocer o que alcancen sabiduría espiritual, porque así dice el título. where the Apostle Paul is trying that they get some spiritual wisdom. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Paul asks for God to give him spiritual wisdom. Y entre las cosas que explica And among the things he explains es el reconocimiento que por medio de la muerte de Cristo, he recognizes that through the death of Jesus es que el hombre que está perdido y alejado de Dios is that the man who is lost and away from God, como lo hemos estado todos. like we have all been. Yo también viví en el mundo. I also lived in the world. Y un día And one day Él me llamó. he called me. Ya lo hemos dicho y lo reiteramos que en una de sus parábolas We have already talked about it, and I repeat one of his. compara a la humanidad con ovejas. He compares the humanity with sheep. Que hay ovejas que son pertenecientes a su rebaño. Some sheep belong to him, Y esa ilustración and that image, añade he says, que Él conoce a cada una de sus ovejas, that he knows every one of his sheep, las que pertenecen a su rebaño, the one that belong to his flock. y dice que las llama por su nombre. And he calls them by their name. Y un día nos llamó así a nosotros. And one day he called us like that. Yo viví en el mundo I used to live in the world, y a mí me encantaba ir a los bailes. Yo fui un gran bailarín. and I loved to go out dancing. I was a great dancer. Sabe que en mi casa generalmente no se hablaba español. You know that in my house we didn't talk Spanish. Se hablaba un dialecto, We talk in a dialect, el patois, the patois. que es una mezcla de francés y de italiano, That it's kind of a mix between French and Italian, porque mis antepasados vivieron en el Piamonte. because the people that were before me lived in the Piemonte, En la parte noroeste de Italia, on the northeast of Italy, que limita con Francia. that has a frontier with France. Y entonces sabes que había un informativo local de una radio local And on a local radio, there were some news que
la escuchábamos precisamente a la hora del almuerzo. That we listened to it especially when we were having lunch. Y en casa no se podía hablar a la hora del almuerzo, había que escuchar el informativo. And we couldn't talk when having lunch. We had to listen to the news on the radio. Y cuando a mí se me ocurría decir algo, And whenever I wanted to say something, mi abuelo me decía, "Fai chitu, my grandfather told me to fai shut up. chitu, Shut up. fai chitu." Que quiere decir que haga silencio. That it means to shut up. Pero finalmente cuando crecí un poco más, But when I grew up a little bit, había una parte there was a part de ese informativo que se llamaba de nuestro carnet de bailes y festivales. there was a part of the news that talk about carnivals and dances. Y entonces estaba interesado dónde iba a haber baile el próximo fin de semana para concurrir. And so I wanted to know where there was going to be a dance next weekend so I could go. ¿En cuál de las ciudades vecinas iba a haber un mejor baile? Which of the cities there's going to be a better dance? Y entre tanta gente del mundo que había, tantas muchachas del mundo que había en los bailes, And among many girls that were on these dances, también estaba mi esposa, there was also my wife, la que iba a ser mi esposa. the woman that was going to be my wife. Y tuve esa enorme gracia de Dios que Dios me eligió como esposa a una predestinada para esta salvación. And I had that amazing grace of God that God chose for me a wife that was destined to this very same salvation. Por eso es que le cuento también un poco de mi testimonio, That's why I'm talking a little bit about my testimony. que yo también fui del mundo, como tal vez hoy algunas personas que me escuchan también han vivido así. That I also was from the world, as maybe is the case of people that are listening to this right now. Estábamos en el mundo, We were on the world. estábamos bajo condenación, We were condemned. pero sentimos el mismo día que nos dieron el mensaje, el llamado de Dios. But we felt the very same day that they gave us the message, No solamente para tener esta salvación, not only to receive this salvation, sino que Dios nos iba a dar este ministerio de anunciar esta palabra de Dios. but also to receive this ministry to give and announce His word. Así que fuimos llamados el mismo día So we were called the same day, y supimos los dos que habíamos nacido de nuevo en ese momento. and we both knew we were born again at that moment. Fuimos llamados por Jesús y la obra se concretó en nuestras vidas en el mismo momento. We were called by Jesus, and it became real for us at the very same time. Así que estábamos viviendo mal, So we were living in the wrong way. pero casi enseguida de habernos casado recibimos este mensaje. But almost immediately after we got married, we received this message. Y es por eso que aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, And that is why here the Apostle Paul, writing to the Colossus, habla acerca de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. he's talking about getting back together through the death of Jesus. Y fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, dice el subtítulo acá. And we got forgiven by the death of Jesus, it says here. Y como decíamos en el capítulo 1 And like we said on chapter 1, de la carta a los colosenses, on the letter to the Colossians, nos explica un poco acerca de lo que también está en el Evangelio de San Juan. it explains a little bit about what's on the Gospel of John, Explicando que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas explaining that through Jesus all the things were made que existen en este mundo. that nowadays exist.
acá en el final del verso 16, todo fue creado por medio de Él, Everything was created through him. se refiere a Jesucristo, He's talking about Jesus. todo fue creado por medio de Él Everything was created through him y para Él. and for him. Y Él es, And he is, y Él es, and he is, y Él es, grábese is. bien eso, y Él es ante todas las cosas. he is before everything else. Y todas las cosas en Él subsisten. And all the things exist on him. Y Él es, vuelve a decir, And he is, it says once again, y Él es he is la cabeza del cuerpo, the head of the body. que es la iglesia. That is the church. Él que es desde el principio el primogénito de entre los muertos, He is the one, the firstborn, para que en todo tenga la preeminencia. so he will be more important than everything else. Ahora aquí, si prestamos atención, porque usted dirá, ¿por qué lee esto de la Escritura? Here, if we pay attention, because you may wonder, why are you reading this? Acá hay algo muy importante que explica, There's something that is quite important here that it explains, porque cuando dice y Él es, se está refiriendo a Jesucristo. because when it says he is, he's talking about Jesus. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, Jesus is the head of the body, que es la iglesia. that is the church. Aquí está comparando la iglesia con un cuerpo. Here is comparing the church with a body, Y en ese cuerpo, and on that body, Él ocupa un lugar prominente, he has a very important position, la cabeza, the head, donde está el cerebro. where the brain is. Por medio del cerebro están todos los nervios que van hasta las últimas partes de nuestro cuerpo. And on the brain, we have all the nerves that go all. Cuando nosotros le decimos a este dedo, muévete, When we said to this finger, move, el dedo se mueve. the finger will move. Si le decimos a la mano que la abra, la mano se abre. If we tell the hand to open, the hand will open. Si le decimos que levante un brazo, If we say to our arm that raise your arm, todo nuestro cuerpo our está whole body recibiendo órdenes de la cabeza. is receiving orders from the brain. La cabeza es la que da orden al resto del cuerpo. The head tells all of our body what to do. Y acá nos muestra And here it shows a Jesucristo como la cabeza de ese cuerpo. Jesus as the head of that body. Y luego dice que es la iglesia, representa ese cuerpo a la iglesia. And then it says that it's the church, that body represents the church. Y es por eso importante entender, porque aquí, And that's why it's important to understand. cuando because leímos el primer pasaje, here when we read the first passage, en principio nosotros hicimos énfasis In en the la beginning, revelación que tuvo Pedro we emphasize on the revelation that Peter had sobre esta roca, sobre edificaré mi iglesia, dice. about this rock I will build my church, it says. Y es tan importante entender porque ahí viene el Espíritu que es nuestro auxilio. And it's so important to understand because here we have the Spirit that will help us Para enseñarnos todas las cosas. and will teach us everything. Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya. Jesus said, it's convenient for you that I live. Cuando Él les anunció a sus discípulos que iba a morir. When he announced to his disciples that he was going to die, Porque después Él enviaría el Espíritu Santo. because afterwards he will send the Holy Spirit.
Y el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. and the Holy Spirit will teach us everything. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit es el que viene alumbrando mi entendimiento. is the one that is enlightening my knowledge. Y es el que procura también alumbrar el entendimiento de cada uno de los que está escuchando. And it's trying to enlighten all of you's knowledge. Porque alguno puede pasar por alto esto y no llegar a entender. Because maybe one of you will skip this and will not get to understand Que sobre esa revelación que Dios le dio a Pedro, que él era el Hijo del Dios viviente, that on that revelation that God gave to Peter, that he was the Son of the God who lives. ese entendimiento que no se lo reveló por haber aprendido eso con los discípulos que eran antes de él, That knowledge that was not revealed to him by learning it from any of the disciples that were before him, sino por una obra directamente del Padre sobre su vida, sobre su mente, but directly through something that God did on his life and on his mind, a través del Espíritu. through the Spirit. Y dice And que it says sobre esa roca, sobre esa revelación, that above this rock, about this revelation, iba a edificar su iglesia. he will build his church. Y los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, And those who belong to the church of Christ, vamos recibiendo por la obra del Espíritu Santo la revelación para entender bien la importancia de estas cosas. we receive through the Holy Spirit the revelation in order to understand how important these things are. Y la importancia que tiene de asistir a la iglesia. And how important it is to go to church. Y como lo explicamos ya en otras oportunidades, And like we have explained on different occasions, hay distintos grados de conocimiento. there are different grades of knowledge. Cuando recién recibí este mensaje, When I just have received this message, yo pertenecía a una iglesia muy legalista, I belong to a very legalist church. que yo me iba a salvar si guardaba los mandamientos, And so I will be saved if I keep the law. como lo mencionamos en el mensaje anterior. Like we talked about on the last message. Pero ese pasaje nos muestra claramente que la razón de haber dado mandamientos a los hombres But that passage shows us clearly that the reason that we were given those laws es para que conocieran que ellos estaban viviendo en pecado, it's for them to realize that they were living in sin, como estuvimos todos nosotros. like we all have been. Pero cuando el pecado abundó, But when there was a lot of sin, entonces sobreabundó la gracia. there was more grace. Por eso es que nosotros tenemos que entender That's que why hay una iglesia acá sobre la tierra we need to understand that there's a church here above the earth, y con distintos grados de conocimiento. and with different grades of knowledge. Yo viví en una iglesia legalista, I lived in a legalist church, pero poco a poco but little by little, fui conociendo estas verdades de Dios que hoy anuncio. I got to know about these things from God that today I am announcing. Y lo mismo debe hacer cada uno de aquellos And it should happen the same thing que no se limita a escuchar la palabra de Dios. to those who don't stop on listening to it. Jesús dijo Jesus said que sus ovejas lo seguirían that his sheep will follow him y que sus ovejas obedecerían su voluntad. and that his sheep will obey his will. Y su voluntad es de que nosotros pertenezcamos a una iglesia. And his will is that we belong to one church. ¿A cuál? Which church? A la de Cristo. Christ Church. Y aunque esa iglesia pueda estar And even if that church might be
presentada de distintas formas según el grado de conocimiento de los que la dirigen. presented on different ways depending of the grade of knowledge who is directing the church. Poco a poco y conociendo esta verdad, Little by little and by knowing this truth, llegar a un lugar donde se proclama esta verdad del Evangelio. we get to a point where this fruit of the gospel is proclaimed. Cómo me gustaría seguir con este tema. I would love to keep talking about this. Lo vamos a seguir en el mensaje próximo porque el tiempo se nos está acabando. And we will do it on the next message because we're running out of time. Así que le invito, siga atento que vamos a seguir hablando acerca de la Iglesia de Jesucristo. So keep track of this because we will talking about the Sobre esta church. roca estableceré mi iglesia. About this rock I will build my church. Grábese eso. Lo dijo Jesús. Bear that in mind. Jesus said that. Hasta la próxima, querido pueblo. See you next time.